Bueno, vamos a ir comenzando con la clase. Como siempre, chequeo, ¿me escuchan todos bien? ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Bien, como habrán visto ya, les decía la clase pasada que el proceso va tomando forma y ya esta semana también. Es decir, seguimos avanzando en el devenir del proceso. Ya han visto lo que es la etapa introductoria, han visto la interposición de la demanda, han visto cómo se corre traslado de esa demanda, han visto las posibilidades de defensa que tiene el demandado frente al traslado de la demanda, que habíamos dicho, o puede, o bien, por un lado, guardar silencio y no presentarse en el proceso, o puede presentarse y puede desplegar diferentes actitudes, ya sea contestando la demanda, oponiendo excepciones, reconviniendo, puede ser que se allane a la pretensión, puede ser que se presente pero no conteste, o sea, puede desplegar una variedad de actitudes dependiendo de su interés. Y en esta semana ya comenzamos con la etapa probatoria, es decir, ante la existencia de hechos conducentes y controvertidos, el juez tiene la posibilidad de, o digamos, digamos, el deber de abrir la causa a prueba. Ya han visto seguramente la audiencia preliminar y todo ese procedimiento referente a los aspectos generales de la prueba. A partir de hoy ya vamos a ver pruebas, medios de pruebas en específico, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que es la prueba documental y en el resto de las clases van a ver prueba testimonial, confesional, pericial, diferentes medios de prueba. Que con la prueba siempre recuerden que lo que vamos a hacer es acreditar, muchas veces decimos de forma sencilla, es para acreditar la veracidad de los hechos. En realidad, lo que es susceptible de verdad o falsedad son las afirmaciones que nosotros realizamos en los escritos. Por lo tanto, lo que queremos hacer con la prueba es demostrar que lo que nosotros estamos diciendo en esos escritos constitutivos es cierto. O sea, nosotros queremos acreditar la veracidad de las afirmaciones que nosotros realizamos en esos escritos constitutivos. Facundo me pregunta el tema del día, prueba documental. Gracias, Luciana. Ahí Luciana le contestó a Facundo por el chat. Siempre recuerden que tenemos, contestándole a Facundo, recuerden que tenemos el organigrama, la planificación de todas las clases que está subido en el Classroom, donde se sabe todos los temas del día. Pero bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prueba documental? Que es el tema de hoy. Muchas veces nosotros relacionamos o vinculamos documento con un escrito, papel que está firmado o que contiene algún texto. En realidad, pues la prueba documental es mucho más amplia, porque el documento en sí, podríamos decir que es toda cosa o todo objeto que tiene cierta aptitud o capacidad. ¿De qué? De representar un hecho. ¿Sí? Algunos autores son más específicos de representar un hecho o una manifestación del pensamiento. ¿Sí? Pero básicamente tiene que ver con eso, con que es una cosa que tiene esa posibilidad de representar un hecho. Por eso podemos llamar documentos en sentido general, no solamente a lo que está en un papel escrito, sino también puede ser un video, también puede ser un audio, podría ser un dibujo, podría ser una fotografía, distintos tipos de pruebas en general. Esto también va de la mano y está vinculado con la tecnología y con los nuevos, digamos, medios, porque también tenemos documentos electrónicos. Eso también tiene toda la naturaleza de un documento, ¿sí? También serían documentos. Lo digo esto porque muchas veces hablamos de cosas, ¿sí? Y la cosa lo entendemos como cualquier, digamos, objeto material, pero así como el Código Civil y Comercial asimila la energía, ¿sí?, a una cosa, podríamos decir que los documentos electrónicos también lo podríamos asimilar en el mismo sentido a una cosa. ¿Qué clases de documentos conocemos? Voy a compartir. Bien, perfecto. ¿Se comparte bien la pantalla? Yo lo estoy viendo acá a Natalia y a Paula. ¿Sí? Perfecto.
Bien, ¿qué clase de documentos conocemos nosotros para mencionar una clasificación que es la de Palacio? Distintos tipos de documentos. Podemos, desde el punto de vista del contenido, podemos hablar de documentos declarativos o meramente representativos. ¿Qué significa declarativos? Son aquellos documentos que lo que tienen es una declaración de un ser humano, ¿sí? Una declaración de una persona. Por eso son declarativos. Entonces ahí vamos a ver que un contrato va a ser un documento declarativo, un pagaré va a ser un documento declarativo, por ejemplo, una sentencia judicial puede ser un documento declarativo, una decisión administrativa, ¿sí? También. O sea, son documentos que contienen una declaración, por eso se lo llama declarativo. Y después están los meramente representativos. En este caso, los meramente representativos no contienen en sí una declaración, pero no dejan de ser un documento. Por ejemplo, lo que decíamos recién, una fotografía. Una fotografía, un plano, no contiene una declaración, pero sí tienen la posibilidad de representar algo. Después, desde el punto de vista de la función que cumple, tenemos documentos constitutivos o meramente probatorios. ¿Cuáles son los constitutivos? Son aquellos en los cuales la ley los tiene en cuenta a los fines de ¿qué? De la validez del acto. ¿Sí? Por ejemplo, se requiere determinada forma para la donación, por ejemplo, de bienes inmuebles o de muebles registrables. Entonces ahí el documento es un requisito esencial para la validez del acto, por eso es constitutivo. Y meramente representativo es cuando el documento no es necesario para la validez del acto, el acto es absolutamente válido, haya documento o no, pero, por ejemplo, las partes deciden de todas formas confeccionar un documento. Por ejemplo, no sé, la compraventa de un mueble, en la compraventa de cualquier tipo de mueble que no sea registrable, ¿no? Por supuesto, no sé, una bicicleta. Entonces, compro una bicicleta usada. Entonces, vendedor, comprador, compro la bicicleta, paga el precio, me entrega la bicicleta. ¿Hay contrato de compraventa? Sí, naturalmente hay contrato de compraventa. Ahora, a los efectos probatorios, yo quisiera que celebremos un contrato, firmemos un contrato, porque quizás el monto de la bicicleta lo amerita y no quiero que después haya alguna denuncia en relación a esa bicicleta. Entonces, yo me resguardo y a los efectos probatorios realizamos un contrato. Es decir, haya o no ese contrato firmado, digamos, en términos generales, contrato de compraventa hubo, ¿sí? Siempre. Y después, desde el punto de vista de los sujetos que intervienen, tenemos los documentos públicos y privados, que eso lo vamos a dejar para después porque es lo que nos va a llevar la mayor parte de la clase. Bien, ¿cuál es la oportunidad para ofrecer la prueba, la prueba documental? Básicamente, nosotros siempre decimos con los escritos constitutivos. Es la respuesta siempre la más sencilla y la más general. Pero más allá, o sea, escrito constitutivo, demanda, contestación. Y por supuesto, si hay reconvención, reconvención y contestación de la reconvención. Pero esto va más allá. ¿Por qué? Porque hay otras oportunidades procesales que también tenemos que tener en cuenta, en donde podemos también acompañar escritos, prueba documental. Por supuesto que con los requisitos que exige la norma. Entonces tenemos, por un lado dijimos en los escritos constitutivos, sí, bien, en la demanda, contestación, reconvención, contestación de la reconvención. Pero también tenemos lo que se conoce como documentos posteriores o desconocidos. Es decir, cuando superamos esa primera etapa en donde nosotros podemos acompañar esos escritos, donde nosotros podemos acompañar esa prueba documental, pero puede ser que nos llegue a nosotros conocimiento, o sea, lleguen a nosotros documentos que no tuvimos, del cual no tuvimos conocimiento con anterioridad, y por eso no lo acompañamos oportunamente. O puede ser que nazcan documentos con posterioridad a esa etapa de constitución del proceso, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí?
Sí, sí, dejé de compartir el PowerPoint a propósito, así los veo, porque digo, a ver si hay alguna pregunta o no en el chat. Entonces, cuando sucede eso, digo, ¿qué pasa? Ese documento que es de fecha posterior o anterior, si bien es de fecha anterior, pero no tenía conocimiento, ¿no lo puedo presentar nunca más en el proceso? Sí, sí lo puedo presentar en el proceso, ¿sí? Y, pero tiene que tener esa característica. Después también puede suceder que sean los documentos en los cuales tenemos la demanda, acompañamos los documentos. En la demanda, uno de los requisitos, recuerden, es el relato de los hechos. ¿Sí? Cuando contestamos la demanda, también el demandado va a relatar los hechos. Ahora bien, puede ser que al contestar la demanda, el demandado incluya hechos que no fueron tenidos en cuenta en la demanda por el actor. Por lo tanto, por esos hechos, el actor va a poder acompañar documentos. También, ¿sí? Eso ténganlo presente. Y después la otra oportunidad que tienen es en cámara, en el marco de un recurso de apelación concedido libremente, sepan, por el 255, inciso tercero, que tienen la posibilidad de, en la Cámara, ofrecer documentos. ¿Qué característica tiene que tener, en ese caso, el documento que nosotros ofrecemos directamente en la Cámara? Que la fecha de ese documento tiene que ser posterior ¿a qué? Al llamado de audios para sentencia de primera instancia. ¿Sí? O hay una interferencia. Tiene que ser tiene que ser posterior al llamado de autos para sentencia de primera instancia, o bien anterior, pero tengo que manifestar que no tenía conocimiento de ese documento. ¿Sí? Acá Jorge pregunta si el demandado agrega hechos, no hay reconvención. No, no hay que confundir, Jorge, está bien la pregunta. La reconvención es cuando nosotros incorporamos una pretensión. ¿Sí? Quizás el demandado no incorpora ninguna pretensión, pero está incorporando un hecho que de repente lo que hace es obstaculizar el progreso de la acción del actor, pero no intenta demostrar que justifica una pretensión nueva. Puede no haber una pretensión por parte del demandado y sin embargo decir que los hechos fueron distintos y así invocar otros hechos diferentes. ¿Queda claro esto que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Soy claro? Si no, me lo dicen y reformulamos. Bien. Vamos a lo que es específicamente la exhibición de los documentos. Profesor. Sí. Sí, me gustaría preguntarle algo que ayer no me quedó claro, o sea, que me quedó ahí justo dando vueltas con la doctora Ledesma, que las pruebas se ofrecen, perdón, en la instancia, antes de que se abra la instancia, ¿no? Para prueba. Perdón, cuando termina la instancia de prueba. A ver, la instancia es una que tenemos primera instancia, ¿sí? No confundamos eso. Después tenemos las etapas. La prueba uno la ofrece a la prueba dependiendo del tipo de proceso en el que estemos. Si estamos parados en un proceso ordinario, la prueba la vamos a ofrecer ¿cuándo? ¿Quién lo dice? Habilita el micrófono. ¿Quién se anima? Nadie. Cuando uno inicia la demanda se presenta todo. Yo, Marcela Díaz. No, en realidad, en la primera audiencia, ¿no se ofrece la prueba ahí? Audiencia de vista de la causa. Demanda, cuando presento la demanda. Claro, la documental está en la demanda, pero en la, y está. En la preliminar, ahí se ofrece dentro de la prueba. demanda. Bien, vamos a... hay un punto dentro de la demanda que yo presento, prueba documental y oficio, o sea, oficio, pericia, en caso de pericia, según el caso. Bueno, vamos a poner
vamos a poner si es un daño perjuicio, las cosas en su orden. Lo que sea, pero yo tengo entendido que se hace en la demanda. Bueno, vamos a hacer el repaso, ¿sí? La prueba, si estamos parados en un proceso ordinario, ¿sí? En un proceso ordinario y conforme las normas del código, ¿sí? Del código procesal, en un proceso ordinario, nosotros con los escritos constitutivos acompañamos la prueba documental y dentro de los 10 días de que está firme el auto de apertura a prueba, acompaño la prueba restante. O sea, no acompaño, perdón, me expresé mal. Ofrezco la prueba restante. Vamos a hablar con técnica. ¿Sí? ¿Me siguen en esto? ¿Soy claro? Con los escritos constitutivos acompaño la documental en un proceso ordinario y dentro de los 10 días de firme de que está firme el auto de apertura a prueba, ofrezco la prueba restante. Ofrezco prueba informativa, pericial, testimonial, confesional. Si estamos en un proceso sumario, que son la mayoría de los procesos de conocimiento en el Poder Judicial son sumarios, ¿sí? Si bien el principio general es que es ordinario, pero en realidad la mayoría son sumarios, ahí, con los escritos constitutivos, lo que voy a hacer es acompañar la prueba documental, fíjense, siempre acompañamos la prueba documental, y ahí sí, ofrecemos con la demanda toda la restante. ¿Sí? ¿Qué pasa? En la audiencia, en la audiencia preliminar, lo que va a suceder en la audiencia preliminar es que cuando lleguen las partes a eso, primero lo que se va a atender es a que haya un acuerdo, ¿sí? Lograr un acuerdo para que se termine digamos, el proceso y que las partes lleguen amigablemente a un acuerdo. Si eso no sucede, lo que va a hacer después es intentar depurar la prueba. Es decir, llegar a un acuerdo con las partes, que haya quizás algunos reconocimientos recíprocos y que aquella prueba que sea superflua, dejarla de lado. Entonces lo que se va a tender es a depurar la prueba. Por eso, en la audiencia preliminar, lo que hace es se depura la prueba y a partir de esa audiencia ya se sabe qué medios de prueba son los que se van a producir. Ofrecí, no sé, 12 testigos. Entonces se le va a decir al que ofreció 12 testigos. Ahora, ¿para qué quiere acreditar, para qué quiere convocar a 12 testigos? ¿Sobre qué van a acreditar? No, van a acreditar sobre lo mismo. Bueno, quizás con 5 testigos es suficiente. Entonces no vamos a llamar a 12 personas para que digan exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso pueden llegar en una audiencia, estoy dando un ejemplo grosero, como digo siempre, me voy al extremo, ¿no? Entonces, eso puede llegar a suceder en una audiencia preliminar. Pero, según el código, los momentos de acompañamiento y de ofrecimiento de prueba son esos, ¿sí? ¿Quedó claro? Porque vi ahí que hay alguna confusión. Sí, me dicen, si no queda claro. Profe. Sí. No, ya tengo todo claro, profesor. Sí, perdón. Lo que yo estaba confundido era los plazos de apertura a prueba, bueno, era ese, o sea, los dos momentos era apertura a prueba y a la audiencia de vista de causas, pero ella nombró dos pruebas que se presentan en la apertura a prueba que, si no me equivoco, eran la documental y la pericial, ¿puede ser? Dos pruebas que se presentan ¿cuándo, dijiste? No te escuché bien. En el momento de apertura a prueba, en la declaración de apertura a prueba, no si no me equivoco era... la prueba que tiene que estar acompañada es la prueba documental. Esa es la prueba que tiene que estar acompañada. ¿Por qué? Porque esa, al ser con los escritos constitutivos, Facundo, ya cuando llegás al momento de que el juez decreta la apertura a prueba, ya la tenés producida. ¿Sí? No confundamos con cuál es la prueba que tiene que estar producida, como dice acá Ramiro, al momento de la vista de causa. ¿Sí? Acá bien dice Ramiro que ¿por qué? Porque la audiencia de vista de causa ya es una audiencia posterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué prueba se produce en la audiencia de vista de causa? La prueba testimonial, la prueba confesional, y qué es conveniente que esté producida para el momento de la audiencia de vista de causa. Como dice Ramiro acá, que ya la informativa está incorporada y que ya la prueba pericial esté acompañada, porque inclusive, en esa audiencia de vista de causa, podríamos llamar también a los peritos para que hagan aclaraciones, para hacerle preguntas, para que aclaren algo en relación a su informe, ¿sí? Pero no confundamos la audiencia preliminar con la audiencia de vista de causa y lo que tiene que estar acompañado en uno, o producido y producido en otro. No sé si Facundo, si fue claro.
¿Facundo? Se lo pregunté ayer y justo se escuchaba mal y bueno. No, pero ¿quedó ¿Sí, claro se escucha? la explicación? ¿Quedó clara? Ya está. Ah, perfecto. Buenísimo, Facundo. Sí, quedó claro. Buenísimo. Listo. Gracias. No, Doctor. al contrario. Sí. Sí, por ahí lo que se confunde Facundo cuando le dijo la doctora es que pruebas que no se consideraron en la etapa ordinaria se ven, como dice usted, en cámara. Cuando hace, hace el recurso de apelación, ahí se presenta documentación que no se tuvo en cuenta en el proceso originario. Por eso se confundió con eso también. Podría llegar a ser. Lo que pasa es que siempre tengan presente algo que después lo vamos a ver en la segunda parte, pero ténganlo presente ahora también, es que no toda prueba que no se produce en primera instancia vamos a poder hacerlo en cámara, porque si no nos guardamos prueba y ahí ya puede estar lindando con la mala fe. El código exige determinados requisitos necesarios a los fines de que se pueda producir prueba en segunda instancia, ¿sí? No cualquier prueba, es decir, por ejemplo, los documentos, dijimos recién, vamos a poder acompañar los documentos siempre y cuando sean de fecha posterior al llamado de auto para sentencia o anteriores, pero que nosotros no tengamos conocimiento hasta después del llamado de auto para sentencia, ¿sí? No cualquier documento va a ser admitido. Y después, bueno, hay otros medios de prueba que se pueden producir, pero eso es en función del 255 que se va a ver después. ¿Qué es desinsacular? Eso está vinculado, está vinculado, claro, con el sorteo de peritos, ¿sí? Desinsacular peritos es, los peritos que forman parte de una lista, ¿sí? Entonces, se sortea cuál es el perito que va a intervenir en esa causa. Eso significa desinsacular un perito. Pero bueno, hechas estas aclaraciones, vamos a continuar con la prueba documental. Bien, tenemos acá la oportunidad, dijimos recién, hablamos recién de la oportunidad. Vamos a lo que es exhibición de documentos. Y esto es interesante porque hay una pequeña contradicción acá entre los artículos. Fíjense el 385. El 385 dice, las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos esenciales para la solución del litigio estarán obligados a exhibirlos o designar el protocolo o archivo en que se hallen los originales. El juez ordenará la exhibición de los documentos sin sustanciación alguna dentro del plazo que señala. Fíjense qué interesante porque dice que, primero que hace referencia a partes y a terceros. Es decir, puede ser que yo soy actor, inicio un proceso, sé de la existencia de un documento, pero no lo tengo yo. Puede estar en poder de la contraparte o puede estar en poder de un tercero. Pero acá el artículo hace referencia a que estarán obligados a exhibirlos, ¿sí? O sea, nos vamos a intimar y van a estar obligados a exhibirlos. Pero a renglón seguido, o mejor dicho, a artículo seguido, el 386 hace referencia al documento en poder de las partes de manera específica. Y fíjense lo que dice. Si el documento se encontrara en poder de una de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine. Cuando por otros elementos del juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlo constituirá una presunción en su contra. Entonces, lo que nos preguntamos es, si el artículo 385 nos dice que es una obligación presentarlo, y el 386 me dice que si la parte no lo presenta, constituye una presunción en su contra. Entonces, ¿es propiamente una obligación? Y aparentemente no. Parecería que no. Podríamos decir que sería una carga, si se quiere. ¿Por qué? Porque va a tener, si no lo presenta, va a tener una consecuencia disvaliosa. Pero en términos concretos no podríamos hablar de una obligación porque no podríamos, por ejemplo, utilizar medios compulsivos, en principio, para hacernos de esos documentos. Y el 387 hace referencia a los documentos en poder de una de las partes. El documento en poder de terceros, directamente. Y aquí dice, si el documento que deba reconocerse se encontrara en poder de tercero, se le intimará para que lo presente. Si lo acompañare, podrá solicitar la oportuna devolución dejando testimonio en el expediente, ¿sí? Generalmente, muchas veces, si es un documento muy importante,
y supongamos que tengan que acompañarlo en papel, ¿no? Porque hoy con los medios digitales quizás podría acompañarlo de manera digital, pero si lo tienen que acompañar papel, lo que puede hacer es acompañar el documento original y acompañar fotocopias o pedir que en tribunales saque fotocopias, se certifique y queden las copias certificadas y le devuelvan inmediatamente o al otro día o a las 48 horas le devuelvan los documentos originales, ¿sí? Aquí dice, el requerido podrá oponerse a su presentación si el documento fuese de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiera ocasionarle un perjuicio. Acá tienen que estar bien dadas estos dos requisitos. Y ante la oposición formal del tenedor del documento no se insistirá en el requerimiento. Muchas veces sucede que cuando lo que surge de la documentación está resguardado por un secreto, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el secreto fiscal, el tercero se puede oponer a presentar ese documento porque hay una ley que resguarda ese secreto, ¿sí? Ha pasado que se le ha librado oficio a la FIP para que dé determinada información o acompañe determinada documentación y no, en función del secreto fiscal, no lo ha hecho. Pero aquí, como dice acá en la diapositiva, no es como en las partes. Acá hay un verdadero deber procesal de acompañar esos documentos. Por lo tanto, si el tercero no los acompaña, ahí sí podríamos articular algunas medidas compulsivas tendientes a hacernos de esos documentos. Por supuesto que la mera invocación de la existencia de un documento no basta. Por supuesto, como decía el artículo anterior, la existencia tiene que ser verosímil, es decir, tendríamos que probar que el documento existe y también tendríamos que demostrar que aunque sea sumariamente, que ese documento está en poder de esa otra, del tercero o de la contraria, ¿sí? Por si no, yo puedo decir livianamente, no, sí, hay un documento que me libera de la obligación que se me está reclamando y lo tiene el demandado, y lo tiene el actor, y lo tiene el tercero. ¿Y cómo demuestro eso? Hay que demostrarlo, ¿sí? Bien, ¿quedó claro esto de lo que es de lo que venimos hablando hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bien. Acá veo una... no, Facundo, no pidas perdón por la interrupción, al contrario, cada vez que tengan alguna duda está bueno que la manifiesten, porque si no seguimos avanzando, dando por sentado algunas cosas, y viene bien aclarar todo lo que no tengan claro, ¿sí? Así que no tengan problema, cada vez que tengan alguna pregunta, se habilitan el micrófono y preguntan, y no hay ningún inconveniente. Bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que son instrumentos públicos. Dijimos que vamos a hablar de instrumentos públicos, de instrumentos privados, y vamos a ver que lo que más nos interesa a nosotros cuando hablamos de documentos es de la validez, y de la validez probatoria. Dijimos, los documentos son aquellas cosas que tienen la aptitud, si se quiere, de representar un hecho. Entonces, con los documentos lo que vamos a querer hacer es acreditar la veracidad de una información nuestra, de una proposición nuestra que hemos formulado en la demanda y que versa sobre la existencia o no de un hecho. Básicamente los instrumentos públicos son aquellos en los cuales, o la característica, digamos, principal, son aquellos en donde quien interviene es un fedatario, ¿sí? Es un depositario de la fe pública. Puede llegar a ser un escribano, podría llegar a ser un funcionario público, es decir, un funcionario público del orden nacional, del orden provincial, del orden municipal. Un funcionario, por ejemplo, nosotros que vimos notificaciones, el oficial notificador es un oficial público, ¿sí? Y cuando diligencia la cédula y labra el acta, ahí está interviniendo como oficial público, ¿sí? Las normas referidas a los instrumentos públicos y algunas referidas a los instrumentos privados también están contempladas en el Código Civil y Comercial. Yo, como siempre, después este PowerPoint se lo subo al Classroom, ¿sí? El Código Civil y Comercial no da, digamos, conceptos, no dice qué es un instrumento público, pero sí nos da una enunciación y nos dice cuáles son instrumentos públicos. Entonces vemos acá en el 289
que nos dice que los instrumentos públicos son las escrituras públicas y sus copias o testimonios, los instrumentos que extienden los escribanos o funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes, por supuesto, en ejercicio de su función, ¿no? Los escribanos o funcionarios en ejercicio de su función, y los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a las leyes que autorizan su emisión. Y a su vez, el artículo 290 establece los requisitos del instrumento público. Y básicamente hace referencia a dos. A la actuación del oficial público, por supuesto, a la actuación del oficial público, del fedatario, en los límites de su atribución y de su competencia territorial, y la firma, dice acá, del oficial público y de las partes, ¿sí? Para dar algunos ejemplos, más allá de la escritura pública, como decía recién, en la cédula de notificación. Recuerden que cuando el oficial notificador tiene que presentarse personalmente, tiene que diligenciar la cédula en formato papel, por ejemplo, traslado de la demanda, ¿qué hace el oficial público? Se presenta, va con la cédula, supongamos que se va a notificar el traslado de la demanda a una persona. Va con una cédula con doble ejemplar, es decir, uno va a quedar en el domicilio y el otro se lo va a llevar para después remitirlo al juzgado para incorporarlo en el expediente. Entonces, ¿qué es lo que hace el oficial notificador? Se apersona, toca timbre, lo atiende el requerido, le entrega la cédula y deja una constancia, ¿sí?, en la cédula diciendo, en fecha 24 de septiembre de 2020, siendo las 8:34, me presenté en el domicilio indicado y habiendo sido atendido por quien dijo ser fulano de tal, le entrego una cédula del mismo tenor a la presente, ¿sí?, y firmando el requerido al pie, ¿sí? Labra esa pequeña constancia, esa pequeña acta y la suscribe. Eso es un instrumento público porque intervino en su realización un oficial público. Y después, bueno, las actas de audiencia, por ejemplo, en donde interviene el secretario de un juzgado o un auxiliar letrado de un juzgado, ¿sí? Esas audiencias también son, digamos, instrumentos públicos porque interviene un oficial público. O sea, son varios, no solamente los instrumentos de los escribanos, sino que son varios los instrumentos públicos que podemos conocer. Y acá, este artículo es muy importante porque hace referencia a lo que a nosotros nos importa, que es la eficacia probatoria del instrumento público. Porque ustedes habrán escuchado varias veces hablar de que el instrumento público hace plena fe. Es decir, el instrumento público, la fe pública, es un atributo que tienen determinados documentos, ¿sí? Y justamente esa es la ventaja que tiene un instrumento público, porque quien acompaña el instrumento público está acompañando un instrumento que hace plena fe. Por lo tanto, el que acompaña ese documento no va a tener que acreditar la veracidad de ese documento, ¿sí? Ese documento es veraz porque ha intervenido un oficial público. A diferencia de los instrumentos privados. Ahí vamos a marcar eso y después vamos a ver por qué. Pero ¿cómo se hace para restarle plena fe? ¿O hasta qué momento esos instrumentos públicos hacen plena fe? ¿Y qué dice el artículo 296? El artículo 296 del Código Civil y Comercial, siempre estamos hablando del Código Civil y Comercial, el 296 nos dice, eficacia probatoria. El instrumento público hace plena fe y marca dos incisos. Y los dos incisos, hay dos incisos porque hay una diferencia que es muy importante en cuanto a la posibilidad de desbaratar o de que el instrumento deje de hacer plena fe. El inciso A dice, el instrumento público hace plena fe en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos en que el oficial público enuncia como cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en un juicio civil o criminal. Fíjense, para poder restarle plena fe a un instrumento público, necesitamos iniciar un juicio civil o criminal. ¿Cuándo? Cuando lo que se está cuestionando es un hecho
que ha realizado el oficial público o un hecho que ha pasado ante el oficial público. ¿Sí? Esto quiero ser bien claro. Pero después dice, el otro inciso, en cuanto al contenido de las declaraciones, acá estamos hablando de declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en contra. Fíjense, cuando se refiere a declaraciones, no necesitamos un juicio civil o criminal, sino que basta con producir prueba en contrario. Ahora vamos a ejemplificar este artículo para entenderlo un poco mejor. Dijimos, 296, necesitamos, inciso primero, necesitamos un juicio civil o criminal. Pero dijimos que ¿por qué es esto? Porque aquí el oficial público intervino de manera personal o ha pasado un acto ante su presencia. Por ejemplo, vamos con el ejemplo para retomar el ejemplo que dijimos recién. Cuando nosotros dijimos, el oficial notificador se presentó en el domicilio, le entregó la cédula y labró un acta y dejó una constancia de lo que sucedió, ¿sí? Eso es un hecho que realizó el mismo oficial notificador. ¿Sí? Entonces, no es un hecho que, digamos, es un hecho que el oficial notificador intervino personalmente, realizó una diligencia de manera personal y dejó constancia de lo que ese oficial notificador hizo. Eso es un hecho realizado por el fedatario. Ahora, puede ser también hechos realizados ante el fedatario. Es decir, un hecho que si bien no lo realiza el fedatario digo fedatario para que sea un concepto amplio e incluir en el término fedatario escribanos, funcionarios públicos, etc. Puede suceder también que sea un hecho que ha pasado delante de él. Por ejemplo, imagínense una compraventa. Una compraventa que se realiza delante de un escribano. ¿Sí? Se recurre al escribano y se realiza una compraventa. Y en esa compraventa, en ese momento, cuando se celebra el acto, compraventa de lo que a ustedes se les ocurra, se paga el precio. Y ese precio se paga delante del escribano. Entonces el comprador le entrega la suma de dinero X al vendedor. Entonces el escribano deja constancia de que el precio es pagado en este acto y el comprador le entrega la cantidad de pesos tal al vendedor, habiéndose cancelado, etcétera, etcétera, y teniendo por pago y sirviendo a la presente de suficiente recibo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿es un acto que ha realizado el fedatario, en este caso el escribano? No, pero es un acto que pasa en su presencia, que pasa delante de él. Entonces, volvemos sobre lo que dice el 296. Sobre aquellos actos que ha realizado el fedatario o aquellos actos que pasan delante del fedatario, vamos a necesitar, para restarle plena fe, para quitarle esa plena fe al instrumento, iniciar un proceso judicial. Ya vamos a ver de qué manera. Ahora, el inciso B hace referencia a las declaraciones. ¿Sí? Fíjense que dice, en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, denunciaciones, hasta que se produzca prueba en contrario. Es decir, va a bastar prueba en contrario, no vamos a necesitar iniciar otro proceso para restarle plena fe. ¿A qué se refiere con esto de las declaraciones? Vamos a imaginarnos en esta misma operación de compraventa, que las partes, en lugar de haber efectuado el pago delante del escribano, le digan al escribano que el precio ya fue pagado. ¿Sí? Supongamos, hoy es jueves 24, hoy se celebra la compraventa y ambas partes, comprador y vendedor, le manifiestan al escribano que el precio fue pagado el miércoles 23. Entonces el escribano va a dejar constancia que las partes en este acto manifiestan que el precio de la cosa, el precio de la compraventa, lo que fuere, fue abonado en el día miércoles 23 de septiembre de 2020. El escribano, en este caso, o el fedatario, da fe de que efectivamente ese pago se produjo. No.
de lo que el escribano da fe es de lo que las partes declararon. O sea, da fe de que las partes declararon eso en el acto de la compraventa, pero no da fe de la sinceridad de esas declaraciones. No sabe si eso ocurrió o no ocurrió. Lo que sí sabe es que las partes le están declarando eso. Por eso, en cuanto a estas declaraciones, no se necesita iniciar un proceso para quitarle la plena fe al documento, sino que basta, como dice el artículo 296, prueba en contrario. Sé que esto a veces ofrece algunas dificultades. ¿Fui claro? ¿Sí? ¿Los confundí más? ¿Quedó más clara la cuestión? Si tienen alguna pregunta, por favor, no se preocupen que lo explicamos de otra manera, con otros ejemplos. ¿Sí? Bien. Discúlpame, yo te hago una consulta. Sí, claro. Él deja constancia en ese instrumento que que lo que sucedió en su presencia, que fueron declaraciones. Sí, eso va a surgir. Eso va a surgir del instrumento público. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del fedatario es muy grande. ¿Sí? Entonces, claro, por eso te pregunto si justamente deja fe, digamos, deja escrito de que sucedió ante él o que es algo que le dijeron, porque después tiene el proceso de redargución. Exactamente, Bien. Nazaret. Sí, eso va a surgir del mismo instrumento, que sea una declaración que las partes realizan o que sea o que el hecho sucedió ante el propio fedatario. Claro, eso lo cubre al fedatario. Exactamente, Bien. exactamente. Si las partes le manifiestan que el precio está pagado, se pagó por ejemplo el miércoles, y el fedatario lo que hace es decir, dejo constancia que el precio está pagado. Y no sucedió. Claro, o sea, hay una respuesta, primero que es una mala actuación, en primer lugar, y después que incluye, digamos, es responsable también de lo que, claro, de lo que él, de esas constancias. Pero esas circunstancias, digamos, son siempre bien delimitadas por los fedatarios, porque nunca se van a comprometer más allá de lo que no tienen conocimiento, ¿sí? Entonces, bien, justamente lo que va a decir es, si las partes declaran, van a decir, las partes en este acto declaran que el precio fue abonado en fecha tal, supongamos. Generalmente utilizan una frase que es, fue pagado antes de ahora, dicen, en términos generales. Ah, bien, claro, perfecto. Gracias. No, al contrario. Y justamente, vinculado con lo que decía Nazaret recién, en cuanto a la redargución de falsedad, la redargución de falsedad es uno de los mecanismos, ¿sí? O uno de esos procesos judiciales a los cuales nosotros tenemos que recurrir para restarle plena fe al instrumento. ¿Sí? Cuando estamos en presencia de ¿qué? Del inciso A del artículo 296. Vamos a compartir de nuevo el Power, ¿sí? 296 inciso 1 y 296 inciso 2. Recuerden que lo del inciso 2, cuando lo que estábamos hablando recién de las declaraciones, aquí, plena fe hasta que se produzca prueba en contrario. Sobre esas declaraciones simplemente nos limitamos a ofrecer prueba en contrario. Bien. Pero vamos a lo que aquí, a la redargución de falsedad. Y nosotros dijimos que hace plena fe hasta que sea declarado falso en un juicio civil o criminal, dice el propio Código Civil y Comercial. La diferencia básicamente entre juicio civil y juicio criminal está digamos, en el objeto. Cuando en la falsedad penal lo que más se considera es el autor y lo que se busca es una pena hacia el autor que cometió, digamos, el delito, en el juicio civil, digamos, nos concentramos más que nada en el documento y el objeto va a ser invalidar ese documento. Si estamos en presencia de un juicio civil, lo podemos canalizar de dos maneras. Digamos, podemos restarle esa eficacia probatoria, podemos quitarle esa plena fe de dos maneras. O por una acción autónoma, o por una redargución de falsedad a través de incidente. Es decir, que se canaliza por un incidente. En el mismo proceso, en donde se presenta el documento, ¿sí? Se presenta el documento,
y ahí se va a formar un incidente de ese proceso principal a los fines de restarle eficacia probatoria, de quitarle esa plena fe a ese documento. Pero se tienen que dar determinados requisitos, ¿sí?, en cuanto a la redargución de falsedad. Primero y principal, nosotros dijimos, la documentación se acompaña con los escritos constitutivos, ¿sí?, que es por regla. Se presenta un instrumento público. Lo primero que tiene que hacer la parte contraria cuando le corren traslado de todo es impugnar ese instrumento público. Es lo primero que tiene que hacer. Es decir, supongamos que fue con la demanda, se acompañó con la demanda, el demandado cuando contesta la demanda, lo que tiene que hacer es impugna ese instrumento público. Y esto es importante porque si no hay impugnación del instrumento público, el instrumento público hace plena fe y tiene validez. Pero no basta con la impugnación, dijimos. Tenemos que iniciar un incidente de redargución de falsedad. Y acá es muy importante la cuestión de los plazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un plazo de 10 días desde el momento en que se produce la impugnación para promover ese incidente. ¿Sí? Esto es sumamente importante, porque si nosotros no promovemos dentro de los 10 días de haber impugnado el incidente de redargución de falsedad, se nos cae la impugnación. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo presente. Y por supuesto, cuando se promueve el incidente de redargución de falsedad, se va a correr traslado, por supuesto, del incidente con las normas del capítulo de incidentes, es un incidente en sí, se va a correr traslado no solamente a la parte contraria, sino también que se le va a dar intervención al fedatario, ¿sí?, aquel escribano o funcionario público que intervino en el acto para que manifieste lo que corresponde, para que se presente en el proceso. En el caso de la redargución de falsedad, tengan presente algo, insisto, que lo diferencia de los instrumentos privados. Se impugna el incidente, el documento primero, dentro de los 10 días se forma el incidente, y quien tiene la carga de demostrar que ese instrumento es falso es quien promueve la impugnación y quien promueve el incidente. ¿Por qué? Porque el instrumento goza de plena fe. Por lo tanto, quien tiene que acompañar y ofrecer todos los medios de prueba necesarios para restarle restarle esa plena fe al documento, es quien lo está impugnando. En el ejemplo, el actor acompañó un documento, el demandado va a impugnar ese documento, dentro de los 10 días el demandado va a ser el incidentista, es decir, va a promover el incidente de redargución de falsedad, va a ofrecer toda la prueba necesaria, se va a correr traslado del incidente a la parte actora, en el ejemplo, y a quien intervino en el acto, se va a producir la prueba necesaria y después vamos a tener la sentencia en el incidente de redargución de falsedad. Tengan presente una cosa, el incidente, la promoción del incidente, no suspende el proceso principal, pero con una característica particular, que está establecido en el propio artículo. La sentencia que se dicte en el proceso principal y en el incidente se tiene que dictar de manera conjunta. ¿Sí? Es decir, la sentencia del incidente de redargución de falsedad se va a dictar al mismo tiempo que la sentencia en el expediente principal. ¿Por qué? Porque ahí el juez es donde va a tener a la vista todo el material probatorio y va a decidir en consecuencia. Obviamente que desde un punto de vista de la lógica, el juez lo que va a hacer es analizar el incidente de redargución de falsedad, va a determinar si el instrumento es falso o no, y eso es lo que le va a servir ¿para qué? Para después ver si lo valora o no al momento del dictado de la sentencia del proceso principal. ¿Fui claro o les hice una mezcla? Díganme en serio. ¿Claro? ¿Sí? Entonces, profe, sí. No se suspende, pero se tiene que hacer conjuntamente. O sea, claro, Bruno. El tema es, no se suspende, pero conjunto. Claro. Lo que sucede es, por ejemplo, en términos generales, ¿qué llega primero al dictado de la sentencia? Tendría que ser el incidente, porque es más corto, sería más acotado. Entonces,
Supongamos que el incidente está en condiciones de ser resuelto. Bueno, va a tener, y el proceso principal está en etapa de prueba. Bueno, el incidente va a tener que esperar a que el proceso principal llegue al momento del dictamen de la sentencia. ¿Sí? Si se diera una situación inversa, podría suceder que se acompañe un documento tardío, supongamos, entonces, que se inicie una redargución de falsedad y ya el proceso principal, digamos, en lo que hace a la etapa probatoria ya estuviese cumplida, supongamos, bueno, faltaría que esté en condiciones de resolver el incidente. Entonces, cuando el incidente está en condiciones de resolver, ahí se va a llamar autos para sentencia. Es una cuestión muy técnica, digamos. Pero básicamente sí, lo importante, como decías vos, Bruno, es que las dos sentencias se dicten de manera conjunta en el mismo día. Entonces, la resolución de ese incidente, digamos, colabora a la valoración de la prueba para el dictado de la sentencia. Es crucial porque el resultado, como decís vos, Nazarén, el resultado... Digo, por eso van juntos. Por eso van juntos, claro, exactamente. Porque el resultado que arroje esa redargución de falsedad, le va a hacer, o sea, si es falso, el juez directamente no va a poder, supongamos que sea crucial a los efectos de la procedencia de la demanda. Si es falso, va a tener como consecuencia la desestimación de la demanda. ¿Sí? Y si es verdadero, lo va a valorar en los términos en los que está redactado ese instrumento público. ¿Soy claro hasta ahora en esto? Sí, díganme, ¿eh? Si no, me dicen y vemos. Bueno, importante lo que le decía, la carga de la prueba, que la tiene el que está impugnando, ¿sí? El que impugna. A ver que no se me pase nada. Bueno, después, como les había dicho, más allá de que el incidente es, digamos, lo que más conviene a los efectos del proceso, también existe la posibilidad de que haya una acción autónoma, ¿sí? Para restarle esa plena fe al instrumento público. Una acción autónoma es una acción que va a tener como fin, como objeto, restarle esa plena fe al documento. Bien, ¿alguna pregunta sobre instrumento público hasta ahora? Recuerden que cuando hablamos de falsedad de un instrumento, tenemos la doctrina clásica, para seguir en los clásicos, tenemos lo que es la falsedad, digamos, material, ¿sí? Y la falsedad ideológica. Cuando hablamos de falsedad material, es cuando hay alguna adulteración material de ese documento, ¿sí? Es decir, hubo una tachadura, se corrigió algo, o sea, tachadura no, sino que se intentó manipular los términos de ese escrito y se agregó un cero, se sacó un cero, para dar un ejemplo así burdo, como digo siempre. O puede ser ideológica, es decir, lo que se está dejando constancia en realidad no sucedió. ¿Sí? Entonces, eso también es, para ese tipo de falsedades es que se utilizan estos, se puede promover la redargución de falsedad. Jorge dice, si el documento es válido, tiene sanción para el que argumentó la falsedad. No, en realidad no. Lo que va a hacer en cuanto al que argumentó la falsedad y obtuvo una sentencia desfavorable en el incidente de redargución de falsedad, va a tener que cargar con todas las costas de ese incidente y con todas las costas de toda la producción de la prueba. Y si eso también derivó en que perdió el juicio principal, por supuesto va a cargar con todas las costas. No hay una sanción, si no me equivoco, si no se me pasa, no hay no recuerdo que haya una sanción como una multa o algo por el estilo. Aunque si está acreditada la mala fe, podríamos pensar en la aplicación de alguna multa. Bien, vamos a pasar ahora a los instrumentos privados. ¿Sí? Voy a aprovechar, antes de pasar a instrumentos privados, estaba compartiendo, voy a pasar a tomar asistencia. ¿Sí? Así que me aguardan un minutito, por favor, y ya. Recuerden poner que tengan todos los nombres, ¿sí? Y habiliten todas las cámaras, así tomamos asistencia, por favor.
Perfecto, Facundo, gracias por la aclaración. Bien. Vamos a continuar entonces, ahora sí, con los instrumentos públicos. Con los instrumentos privados, perdón. Bien, instrumentos privados. El Código Civil y Comercial, que también es el que regula esta materia, hace referencia a los instrumentos particulares y los distingue entre instrumentos particulares firmados y no firmados. Y a los firmados son los que llaman los instrumentos privados, que es de lo que vamos a hablar hoy. Por eso la firma se erige o se constituye como uno de los requisitos de los instrumentos privados. Y fíjense lo que dice el 288 en cuanto a la firma. La firma aprueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indudablemente la autoría e integridad del instrumento. Acá hay una diferencia entre lo que es firma digital y firma electrónica. La firma digital en sí garantiza la autoría de quien firma el documento, de quien inserta la firma digital. Se garantiza, digamos, la autoría del que está firmando. Cuando ustedes ejerzan la profesión, van a tener su token, van a tener su firma digital y van a firmar de esa manera los escritos judiciales. Y el artículo 313 dice, la firma de los instrumentos privados. Si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento. Esto da lugar a algunos análisis, pero bueno, más que nada es una cuestión de fondo más que de procesal, pero que se pueda dejar constancia de la impresión digital da lugar a algunas dudas o algunas críticas por algún sector, porque bueno, la firma digital se puede obtener de distintas maneras, es decir, una persona que esté enferma, convaleciente, una persona que esté, digamos, que no tenga conciencia, se le puede obtener la constancia de la impresión digital. Una persona fallecida se le podría obtener la constancia de la impresión digital, pero el código anterior de Vélez no lo receptaba, pero ahora el Código Civil y Comercial sí. Y en cuanto al instrumento privado y al reconocimiento, porque ustedes recuerden lo que yo les decía hace un momento nomás. Los instrumentos privados carecen de valor probatorio por sí mismos. Nosotros habíamos dicho, los instrumentos públicos hacen plena fe. Entonces, el que acompaña al instrumento público está acompañando un instrumento que hace plena fe. Ahora, el que acompaña un instrumento privado no está acompañando un instrumento que haga plena fe. ¿Sí? Ese instrumento privado carece de valor probatorio por sí mismo. Por lo tanto, necesitamos algo. Entonces, ¿qué necesitamos? O un reconocimiento, o un reconocimiento de la parte contraria, de la parte a la cual se le atribuye el documento, o necesitamos prueba que acredite que ese instrumento público fue firmado por esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos, artículo 314, reconocimiento de firma, hace referencia al reconocimiento de firma, a ver si tengo por acá el 314. 314, reconocimiento de firma, dice, todo aquel contra quien se presentare un instrumento cuya firma se le atribuye, debe manifestar si ésta le pertenece. ¿Sí? Vamos a quedarnos con esta parte del artículo. Es decir, hay un deber aquí, legal, de expedirse cuando a alguien se le atribuye una firma. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 263, que es el que se refiere al silencio como manifestación de la voluntad, dice lo siguiente. El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse, que pueda resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero en lo que a mí me interesa es, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que pueda resultar de la ley.
Justamente el 3.14 es el que marca el deber de expedirse. ¿Sí? Cuando dice todo aquel contra quien se presentara un instrumento cuya firma se le atribuye, debe manifestar si ésta le pertenece. Está diciendo, bueno, debe expresarlo. Y esto lo vinculamos con algo que ustedes ya vieron la semana pasada, que es el 354, inciso 1, que tan importante es este artículo y este inciso en particular. ¿Se acuerdan cuando hablamos de contestación? Cuando hablaron ustedes conmigo hablamos específicamente de lo que son las excepciones, pero básicamente con la doctora Ledesma, si no me equivoco, hablaron de contestación de la demanda en términos generales. Entonces, ¿qué decía el 354? En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que, según el código, no tuviesen de carácter previo. Deberá, además, reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañaren. ¿Sí? Es decir, debe el demandado reconocer o negar categóricamente, en lo que a nosotros nos importa que es prueba documental, debe reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos. Por supuesto que si es un documento que acompaña al demandado, del cual se le corre traslado al actor, el actor también va a tener esa carga. Va a tener que reconocer o negar categóricamente, ¿sí?, cada uno de esos documentos que han sido acompañados y cuya firma se le atribuye. ¿Y qué pasa si hay silencio, dice, respuestas evasivas o negativa meramente general? En cuanto a los documentos, se los va a tener por reconocidos. O si fueron misivas, si fueron cartas o telegramas, se lo va a tener por recibido. Es decir, si el actor, vamos a poner un ejemplo típico, actor presenta un documento privado, corre traslado, el demandado guarda silencio en relación a ese documento, ahí ya tenemos el reconocimiento. Hay un reconocimiento ficto de la autenticidad de ese documento. ¿Soy claro hasta acá? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Porque yo les insisto en algo. Recuerden que quien acompaña un instrumento privado no acompaña un instrumento que hace plena fe. Entonces necesita o un reconocimiento o necesita prueba que acredite que esa firma fue estampada por la persona indicada. Entonces, ahí ya tendríamos un reconocimiento ficto. También se podría presentar, por ejemplo, en este ejemplo, el demandado y decir, la firma me pertenece, no cuestionarla y nada por el estilo. Ahora bien, ¿qué podría suceder? Que se desconozca la firma. Entonces, si el instrumento privado lo presentó el actor, se presenta el demandado y diga, niego que la firma que está estampada en tal documento me pertenece. Como no es un instrumento público, como no hace plena fe, quien tiene la carga de demostrar que el instrumento es verdadero es quien acompaña el documento. ¿Sí? En el ejemplo que estamos dando, si el instrumento es acompañado por el actor, el demandado niega la autenticidad de la firma, es el actor el que va a tener que demostrar que la firma le pertenece al demandado. Ejemplo inverso. Si quien acompaña el documento es el demandado, se le corre traslado al actor y el actor niega la firma, quien va a tener que acreditar la veracidad de ese instrumento es el demandado. Es decir, el que acompaña, el que quiere hacer valer el instrumento, es el que tiene que demostrar que es veraz. ¿Por qué? Porque es un instrumento privado. ¿Y cuáles son los mecanismos que tenemos? Básicamente, se dice que la veracidad del instrumento puede ser, acreditado por cualquier medio de prueba. Ahora, tenemos un medio de prueba que es específico, y que es vital, y que es técnico y científico, que es la prueba pericial caligráfica. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que si se niega esa firma de ese instrumento privado, quien acompaña el documento va a tener que ofrecer prueba, principalmente la prueba pericial caligráfica. ¿Y de qué manera se lleva a cabo esta prueba pericial caligráfica? Pueden ser ver dos medios. Uno
es a través de lo que se conoce como el cotejo, ¿sí? Que está regulado en el artículo 388 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es el cotejo? Dice, en el cotejo lo que se va a hacer es, el perito va a tomar la prueba que está puesta en duda, digamos, el instrumento privado que se acompañó en el proceso, y lo va a comparar con prueba, con una firma, digamos, lo que se conoce como firma indubitada. Es decir, una firma sobre la cual no hay duda alguna que pertenece a, en el ejemplo que dimos hoy, al demandado, por ejemplo, al que se le atribuye la firma. El 388 dice, si el requerido negare la firma que se le atribuye o manifestare no conocer la que se le atribuye a otra persona, deberá procederse a la comprobación del documento de acuerdo a lo establecido 358 y siguientes en lo que correspondiere. 358 y siguientes se refiere a prueba pericial. ¿Sí? ¿Cuáles son, digamos, esa prueba, esos documentos indubitados? Bueno, pueden surgir de distintos lugares. Si tenemos una escritura pública en donde está estampada la firma de esa persona, utilizaremos una escritura pública. Si intervino en alguna audiencia judicial y firmó, podríamos utilizar esa firma. Los bancos tienen registros, podríamos utilizar la firma que está en un registro bancario. ¿Sí? Hay distintas formas de conseguir esa firma. Por supuesto que, y hago una aclaración quizás hasta superflua, pero los peritos son expertos en la materia, son expertos en caligrafía. No es que van a, bueno, vamos a hacer una comparación, miran las dos y se le parecen. No, utilizan herramientas, utilizan elementos para realizar la pericia, utilizan lupas, muchas veces utilizan fotografías con alta definición, donde, digamos, agrandan digamos, las firmas y donde ven los rasgos característicos de cada firma y a partir de ahí pueden obtener o sacar una conclusión para poder definir si la firma, digamos, si ambas firmas salieron de la misma persona, fueron emitidas por la misma persona. ¿Sí? Esos serían los documentos indubitados. Después tenemos, si no hay, en el caso de que no haya documentos indubitados, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es la formación de un cuerpo de escritura. Es decir, no conseguimos o no tenemos conocimiento de que exista o una escritura pública o que haya intervenido en algún proceso, o sea, no tiene cuentas bancarias, entonces no conseguimos una firma indubitada. ¿Qué es lo que hacemos? Formación de cuerpo de escritura. Ni más ni menos es que se lo va a citar a la parte interesada, en presencia del perito, y el perito va a ser el que va a dirigir el cuerpo de escritura y le va a hacer firmar a esa parte todas las veces que sea necesario. Bueno, entonces firme, no sé, 50 veces emita su firma. Si está haciendo una firma diferente, puede decir, bueno, a ver, firme con la otra mano. Podrá decirle, bueno, escriba lo que yo le redacto, entonces lo que yo le dicto. Entonces, el perito le puede dictar cosas y la persona puede escribir varias veces. Es decir, eso en función de las, digamos, de la técnica, ¿sí? y del conocimiento científico del perito, el perito es el que va a, digamos, dirigir digamos, la pericia y va a obtener de esa forma el cuerpo de escritura y con ese cuerpo de escritura va a poder realizar la pericia de la comprobación de si la firma que está cuestionada pertenece o no pertenece a la persona que realizó ese cuerpo de escritura. ¿Sí? ¿Fui claro o mezclé las cosas? Una pregunta. Acá sí, tampoco hay suspensión del procedimiento. No hay suspensión de procedimiento porque esto se realiza en la etapa de prueba. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos el proceso judicial, donde se abrió prueba, donde ya estamos en la etapa de prueba, y en la etapa de prueba es donde se va a llevar adelante la pericia. ¿Sí? En esa misma etapa de prueba es donde se van a librar los informes y se van a diligenciar los oficios con pedido de informe, es donde se va a diligenciar o a tramitar la restante prueba pericial, puede haber prueba pericial sobre otras cuestiones también, es decir, toda esa prueba
ya va a, digamos, se va a producir en esa etapa, y esto forma parte de esa, porque esto es en el mismo proceso principal. Acá no estamos en un proceso aparte, no estamos en un incidente aparte. El incidente es solo para la redargución de falsedad cuando estamos en presencia de un instrumento público. Si estamos en presencia de un instrumento privado, el que presenta el instrumento privado es desconocido por la contraria, es el que tiene en el mismo proceso que demostrar la autenticidad. ¿De qué manera? A través de la prueba pericial caligráfica. Ya sea con formación de cuerpo de escritura, o ya sea con el cotejo con documentos indubitados. Daniela dice, en el caso de que se utilice la violencia de una hoja, se recurre. Daniela, ¿querés activar el micrófono y hacer la pregunta? Porque no la estaría entendiendo. ¿Te referís quizás a la violencia para que firme? Claro, la violencia ejercida de una parte hacia la otra para que firme el documento. No, es que en ese caso, porque uno va a recurrir a un perito calígrafo cuando la firma no le pertenezca. Si la firma le pertenece, ya ahí tendríamos que ir por otro carril. Tendríamos que impugnar, pedir la nulidad del acto jurídico por violencia. ¿Sí? Porque ahí está comprometido lo que sería el consentimiento, ¿sí? de la persona que otorgó ese acto jurídico. ¿Sí? Sería otro carril. Pero no, ¿por qué? Porque acá lo que tenemos que saber es si la firma salió o no salió de esa persona, si esa persona emitió la firma. Y aquí la persona realizó la firma, bajo violencia, intimidación o lo que fuera. ¿Sí? Doctor, si es un abuso de firma en blanco, el contenido no es lo que supuestamente se pactó. Sí, en ese caso tampoco, porque, insisto, porque ahí la firma le pertenece. Entonces lo que se va a tener que hacer es un proceso por el abuso de la firma en blanco. Pero no vamos a poder decir que esa firma no me pertenece, porque la firma pertenece. Quizás no se completó con lo que se había acordado. Bueno, tendremos que demostrar que habíamos acordado otra cosa y que se volcó algo completamente diferente en ese documento en blanco. ¿Sí? Porque ahí también hay una gran responsabilidad de que firma en blanco. ¿Sí? Pero es importante que nosotros vamos a recurrir a la firma pericial caligráfica cuando queremos demostrar que la firma le pertenece a esa persona. ¿Sí? Si la firma sí le pertenece, y bueno, eso no está en discusión. Estará en discusión si hubo violencia, como dice Daniela, o si hubo abuso en la firma en blanco, como dice Horacio. Pero no está en cuestión, digamos, la firma en sí. ¿Sí, claro? ¿Hasta ahora? ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Se puede dar una situación un tanto compleja, que es cuando, me pueden preguntar, ¿qué pasa si no hay documentos con firma? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, yo una pregunta quería hacerle. Respecto a la firma, porque en Civil 1 hace un tiempo yo vi que se podía reconocer la firma pero negar el documento. ¿En ese caso se haría perito también o no? O sea, negarle lo que dice el documento, pero reconocer la firma. A ver, en ese caso lo que se podría dar es, supongamos, lo que decíamos hoy, que haya alguna adulteración del documento. Es decir, se estampó la firma, ¿sí? La firma se presume que se está avalando todo el contenido del documento, pero supongamos que hubo una manipulación, hubo una adulteración material del documento. Y bueno, sí, la firma me pertenece, pero hubo una adulteración material del documento. En ese caso también podría haber una pericia sobre un experto en documentación que demuestre si ese documento ha sido alterado materialmente. ¿Sí? Podría llegar a darse ese supuesto. No sé si quedó respondida la pregunta, Cecilia, ¿sí? Sí, gracias. Perfecto. O quizás, pensándolo ahora, también podría darse lo que decía Cecilia con el ejemplo de Horacio. Es decir, no se reconoce de la manera en la que se completó el documento en blanco, entonces por eso reconoce la firma, pero no el contenido, porque hubo un abuso de esa firma en blanco.
¿sí? Que son situaciones un tanto complejas. Lo que le decía es que también se puede llegar a dar una situación, ¿qué pasa si no tenemos documentos indubitados con los cuales hacer el cotejo y la persona falleció? Entonces, no tenemos documentos indubitados y no tenemos la posibilidad de formar cuerpo de escritura. ¿Qué sucede ahí? Tengan presente lo que habíamos dicho en relación al 354, que, ¿se acuerdan? Que tienen que reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos en la oportunidad de contestar la demanda. Eso no corre, por supuesto, cuando quienes intervienen son los herederos, ni tampoco cuando quien interviene es el defensor de un ausente, porque los herederos pueden no tener conocimiento de esa operación, de ese negocio jurídico, y, por supuesto, el defensor oficial, digamos, defensor de ausente, al estar ausente en la parte, tampoco tiene conocimiento. Entonces, no tiene esa carga de efectuar ese reconocimiento en ese momento, que es el momento de contestar la demanda. Lo van a postergar para cuando, para lo que surja de conformidad con la producción de la prueba. Pero lo que le decía, en esta situación paradójica de que no tenemos documentos indubitados y no tenemos cuerpo de escritura, bueno, ahí sí vamos a tener que recurrir a los restantes medios de prueba e intentar acreditar la autenticidad por los restantes medios de prueba, ¿sí? Si bien esto, como les había dicho al principio, regiría para todos, digamos, para todas las situaciones, es decir, que se pueda acreditar la autenticidad de la firma con todos los medios de prueba, digamos, sería, permítame la expresión, mal visto si, teniendo la posibilidad de ofrecer y producir la prueba pericial caligráfica, no se la ofrece y no se la produce. Entonces, imagínense, un juez tiene que determinar si un instrumento privado es falso, es verdadero o falso, y ante el desconocimiento, la parte que presentó el documento ofrece únicamente prueba, no sé, testimonial, o prueba de otros documentos, y no ofrece prueba pericial caligráfica. El juez va a decir, bueno, ¿por qué razón no ofreció prueba pericial caligráfica teniendo la posibilidad de hacerlo? ¿Sí? Entonces eso puede llegar a ser valorado por el juez de una manera contraria a los intereses de quien presenta el documento. Entonces, como el que presenta el documento tiene la carga de demostrar su autenticidad, la prueba pericial caligráfica es, digamos, la prueba por excelencia para demostrarlo. Después podemos reforzarla con otra prueba, pero la prueba pericial caligráfica es prácticamente hasta insoslayable. No la vamos a ofrecer, como le decía recién, cuando no podemos recurrir a ella, ¿sí? De todas maneras, te hago una consulta. En la práctica, sí, claro, es medio imposible que una persona en ningún momento haya firmado algo con lo cual se pueda hacer un cotejo, digo. Sí, claro, exactamente. Hoy en día es bastante dificultoso que eso suceda. En primer lugar, sí, a ver, partamos de la base de que, supongamos que la persona esté viva, en principio se presentó en el documento, en el expediente, como claro, mínimo. Ya ahí mismo firmó. Claro, mismo firmó, pero igualmente ahí tenemos la posibilidad de llamarlo y que forme cuerpo de escritura. Y después también, por digamos, la práctica cotidiana, es muy difícil que no tenga o una cuenta bancaria o una escritura. Ponemos como ejemplos que hipótesis, podría pasar. Pero es cierto lo que decís, Nazaret, claro, que es bastante difícil que ello suceda. Incluso en el DNI de las personas está la firma ya. ¿Cómo? Incluso en el DNI está la firma. Sí, pero es diferente porque en el DNI en lo que está muy buena la aclaración, Natalia, hay una firma que es, digamos, por dispositivos electrónicos, es decir, uno no firma con, no está la firma como uno la hace en un papel, porque lo que se tiene en cuenta también los científicos, los peritos calígrafos, es, por ejemplo, la intensidad de la presión de la lapicera sobre el papel, o sea, tiene en cuenta muchísimas circunstancias. De hecho, sería muy difícil realizar una prueba pericial caligráfica con una firma fotocopiada. Tendrían que realizar de firmas originales, por eso no se podría tomar quizás la firma de ese DNI, o sería, digamos, más dificultoso realizar una pericia más fidedigna sobre una firma estampada o en el DNI o en una fotocopia, por ejemplo, ¿sí?
Por eso siempre se requiere que las firmas sean originales. Lo que quería remarcarle algo es en cuanto al momento del ofrecimiento de esa prueba, porque si estamos en un proceso ordinario, donde dijimos que acompañamos solamente la documental y no ofrecemos la restante, nosotros vamos a saber si hay desconocimiento de firma al momento del auto de la apertura de prueba. Entonces, al momento del auto de apertura de prueba, si hubo desconocimiento de firma, ofreceremos la pericial y la restante, y si no hubo desconocimiento de firma, no la ofreceremos. Ahora, ¿qué pasa en los procesos sumarios? Porque en los procesos sumarios tenemos que, supongamos que el actor presenta el documento, tiene que presentar toda la documental y tiene que ofrecer toda la prueba restante. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si el demandado, por ejemplo, me va o no a negar la firma? Entonces, en ese caso, tenemos que dejar ofrecido, ¿sí?, la prueba pericial, caligráfica o la restante prueba en torno a la firma, para el hipotético supuesto de que la demandada niegue la firma, ¿sí? ¿Fui claro en esto? En la diferencia entre los dos procesos, porque en uno vamos a saber cuando ofrezcamos la prueba si ya se negó o no la firma, y en el otro no lo sabemos todavía. Y si niega la firma, si no niega la firma, en la audiencia preliminar, cuando se ven qué tipo de pruebas se van a producir o no, se desestima esa y listo, no se produce. Exactamente, en la audiencia preliminar pasa eso, y en aquellos juzgados en donde no están, digamos, con el proceso de la oralidad, va a ser una prueba superflua. Porque no va a versar sobre un hecho controvertido, va a versar sobre un hecho conducente, pero no va a ser controvertido. Entonces esa prueba no se va a producir. ¿Sí? Claudia pregunta sobre contratar por web. No entiendo, porque depende de qué tipo de contratación. No, dijo eso cuando yo mencioné el tema de que era medio difícil no encontrar que uno haya firmado algo, entonces ella decía lo de contratar por web. Claro, lo que pasa es que contratar por web muchas veces no requiere firma. O sea, cuando uno, por ejemplo, compra en cualquier sitio, generalmente no se firma, directamente se realiza la operación, hay compraventa, pero no hay firma, sino que lo que hay, firma digital, ¿no? Me refiero propiamente digital. Sino que lo que hay es, se cargan los datos, tarjeta. Sí, pero en este caso, si compras por web, cuando te llega la recepción, vos la firmas igual. Sí, pero lo que se recibe, pero lo que se firma es la recepción, no el contrato. No serviría entonces. ¿A qué te referís? ¿Servir el qué? No, digo, acceder a esa firma para el cotejo, que era justamente no, porque no sería indubitada. Bien. Porque no sería, no habría estado dada por un oficial público, por ejemplo. Claro. ¿Sí? ¿No sabés? Entonces, esa no podríamos utilizar esa firma como indubitada. Porque de hecho podría bajar otra persona y firmar otra persona por mí. Podría, claro, y el del correo no se va a fijar en eso. Entonces, sí, es verdad. La firma, cuando es indubitada, no tiene que haber ningún lugar a dudas de que esa firma le pertenece a esa persona. Si no, siempre tenemos el cuerpo de escritura. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Ahí, doctor, usted dijo que había otros medios. ¿Los testigos serían parte de otros medios de probatorios? Y, por ejemplo, cuando no podemos recurrir a la prueba pericial caligráfica, o si quisiéramos reforzarla, si, por ejemplo, el contrato se celebró en presencia de testigos, o sea, alguien fue a realizar una compraventa o lo que fuere, y fue acompañado de gente, y esas personas presenciaron el acto, pueden ser que digan, sí, estuvieron presentes en el acto y que manifiesten que fue quien suscribió ese documento, ese instrumento, ¿sí? Los testigos pueden ser un medio también, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, como ya estamos en horario, y siempre me paso unos minutos, esta vez quiero dejarlo puntualmente para que no se nos ven conmigo. ¿Qué nos queda? Nos quedan, digamos, 2 puntitos nada más, que cualquier cosa lo ven ustedes y me hacen cualquier cosa, las preguntas o durante la semana al mail o en la clase que viene. Que serían lo que es la correspondencia, ¿sí? La validez probatoria de la correspondencia y de los estados contables.
¿sí? Yo igual cuando le subo en el PowerPoint, ahí le pongo algunas normas jurídicas que tienen que tener en cuenta a los efectos de estos temas. En cuanto a la correspondencia, tengan en cuenta la correspondencia a quién le pertenece, quién es el dueño de la correspondencia, pero también quién es el autor intelectual de esa correspondencia, y si la correspondencia es o no confidencial, que esto es sumamente importante. Y bueno, y después, en relación a los estados contables, que también se puede ofrecer como prueba, si bien están volcados en documentos, generalmente la prueba pericial de un perito licenciado en economía, de un perito contador, mejor dicho, es la manera de incorporar esa prueba, y tengan en cuenta la eficacia probatoria que está a partir del artículo 330 del Código Civil y Comercial, en donde se refiere a la eficacia probatoria de los estados contables de las personas, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, damos por concluida la clase de hoy. Que como siempre, que tengan un lindo fin de semana. Yo esta tarde les voy a andar subiendo el PowerPoint que estuvimos viendo hoy, y mañana se sube el material correspondiente a mañana, que son también sobre restantes medios de prueba. Así que bueno, que tengan todos un lindo fin de semana. Muchas gracias igualmente, doctor. No, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.